que es inicua y bárbara, que atenta contra el derecho. No es la cifra oficial, es la cifra negra, la que nunca llega a hacerse denuncia. Que tiene la intención de servir y de hacer que el retorno de los migrantes sea atractivo para evitar la oprobiosa deportación de muchos migrantes ecuatorianos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. A continuación, Ricardo Bravo nos ofrece detalles acerca de la decisión que adoptó el Consejo de Administración Legislativa CAL en torno a la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. El Consejo de Administración Legislativa decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo dio el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de que el CAL se reuniera la mañana de este domingo. Hemos estado presentes 4 miembros del mismo y se ha tomado la decisión de admitir a trámite e iniciar el proceso de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente constitucional de la República. Y hay 28 precisiones que fueron completadas por el señor asambleísta Roberto Gómez. Una vez admitida a trámite la solicitud, el CAL enviará estas pruebas a la Corte Constitucional para su verificación y posterior dictamen. Hemos sido muy respetuosos justamente de que la función judicial no se vea presionada por alguna acción específica de la función legislativa. Luis Fernando Torres y Patricio Donoso son los 2 asambleístas de la oposición que avalaron la solicitud. Donoso aclaró que nuevos elementos fueron incorporados dentro de esta solicitud. La apertura de indagaciones de serias presunciones e indicios de responsabilidad penal del vicepresidente. Alrededor de estos 3 casos, Singue, Odebrecht y Petroecuador, se ventilará el juicio político al vicepresidente de la República. En cuanto a los plazos, Luis Fernando Torres espera que el juicio político en contra del vicepresidente no tarde más allá del 2 de enero, fecha en que se cumplen los 90 días de ausencia temporal de Glass en el cargo. Si ocurre el milagro y la Corte Constitucional emite el dictamen en 3 días y la Comisión de Fiscalización igualmente en 4 días tiene listo el proceso, bien podríamos, antes de finales de año, tener la audiencia en la Asamblea y destituir al vicepresidente formalmente como se manda en el Pleno de la Asamblea. Una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen, la solicitud de juicio político regresa a la Asamblea Nacional. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa lo remite a la Comisión de Fiscalización, quien deberá recomendar al Pleno del Legislativo el archivo o el inicio del juicio político contra Glass. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El conjuez Edgar Flores, presidente del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, sentenció a 6 años de reclusión menor al vicepresidente Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera y a otros 3 procesados por el delito de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht. Otros 5 procesados tendrán que cumplir una pena de 14 meses de reclusión. Aquí el resumen de la jornada. En el marco de la Constitución y la ley, el vicepresidente de la República la va a apelar. Este fue el anuncio del abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, sobre la sentencia de la Corte Nacional de Justicia por el delito de asociación ilícita, que rechazó inmediatamente. Que es inicua y bárbara, que atenta contra el derecho. Además, Franco Loor reiteró que el vicepresidente Jorge Glass no renunciará a su cargo e informó que pediría la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia había dictaminado minutos antes la siguiente sentencia en contra del segundo mandatario. Se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, resaltó el trabajo de la Fiscalía en este caso de corrupción de Odebrecht. La Fiscalía General del Estado ha cumplido con su deber con el país. La Fiscalía General del Estado impulsó esta investigación
con absoluto compromiso. El acusador particular César Montúfar precisó que se habrían cometido hasta 8 delitos más en este caso, que deberán ser investigados. Peculado, por cohecho, por concusión, por defraudación tributaria, por lavado de activos, por testaferrismo. 8 delitos adicionales sobre los cuales tendrá que investigarse al vicepresidente Jorge Glas. Y se refirió a la sentencia. Esta es una sentencia histórica, pero hay que tenerla como un inicio que abre un horizonte importante de fortalecimiento de las instituciones, de depuración de la democracia y del fin de un régimen de impunidad que se constituyó en el Ecuador en la última década. La Asamblea Nacional analizará el posible juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas. Este jueves a las 17 horas está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL para analizar este tema. Karel Sack, TVL Noticias. Y las reacciones no se hicieron esperar en la Asamblea Nacional tras la sentencia que dictaminó el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en contra del vicepresidente Jorge Glas. Diversos legisladores se pronunciaron sobre el juicio político al segundo mandatario y otros criticaron la decisión. La sentencia en contra del vicepresidente Jorge Glas genera diversas reacciones en la Asamblea Nacional. Los legisladores Hermuy Calle, Vilma Andrade, Gabriela Rivadeneira y Esteban Melo dieron sus opiniones. Un remedio de justicia, un guión ya preestablecido. Vergüenza para el Ecuador tener un vicepresidente sentenciado ya. En 6 meses se ha retrocedido totalmente con la institucionalidad del Estado. Ayer fue un día triste para el derecho ecuatoriano. El legislador Luis Fernando Torres hizo hincapié en opción más rápida para remover de sus funciones al vicepresidente Jorge Glas. Es la ejecución de la resolución del Contralor General del Estado. El vicepresidente tiene que ser relevado de sus funciones hasta antes del 31 de diciembre. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dio a conocer qué le compete en este momento a la Asamblea Nacional. Trata este tema, obviamente por un tema netamente administrativo, que es mucho más complejo, que es la cesación de funciones de un vicepresidente que en estos momentos tiene una sentencia. La bancada del movimiento Creo, en rueda de prensa, anunció que apoyará el juicio político al segundo mandatario. Así lo señala el legislador Patricio Donoso. Nadie, en su sano juicio, puede negar que quien tiene, un funcionario público, quien tiene serios problemas de orden penal, inclusive ha sido sentenciado, no tenga responsabilidades de orden político. Por su parte, el asambleísta Fabricio Villamar se refirió a la sentencia y al pedido de la Contraloría de la destitución al segundo mandatario. Y se van a ir a la cárcel, ya sea porque lo destituya el Pleno de la Asamblea, ya sea por condena de la Corte, ya sea por destitución ordenada por el Contralor. Pero el señor Jorge Glas no vuelve a ocupar la vicepresidencia de la República. Además, anunció que pedirán un juicio político la próxima semana contra Carlos Ochoa, superintendente de comunicación. Karel Sack, TVL Noticias. Eduardo Mangas, secretario particular del presidente de la República, renunció a su cargo. La Secretaría de Comunicación informó sobre la salida de Mangas a través de un comunicado difundido la tarde de este lunes 11 de diciembre. Mangas estuvo envuelto en una polémica tras la filtración de un audio en donde se lo escucha mencionar la situación del movimiento Alianza País, la relación entre Lenín Moreno y Rafael Correa y sobre casos de corrupción. Andrés Mideros ocupará el cargo de secretario particular del jefe de Estado hasta que se designe el reemplazo definitivo de Eduardo Mangas. Mediante decreto ejecutivo número 242, el presidente Lenín Moreno designó a Berenice Cordero como la nueva ministra de Inclusión Económica y Social, tras aceptar la renuncia de Iván Espinel a dicho cargo. Cordero fue subsecretaria del MIES en la zona 3, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. En el año 2015. La renuncia de Espinel se dio este martes en el marco de la inscripción de su movimiento Fuerza Compromiso Social ante el Consejo Nacional Electoral, donde argumentó que participará activamente en la campaña por el sí en la consulta popular. El exfuncionario salió del gabinete ministerial luego de que fuera permanentemente cuestionado por tener informes de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal en su contra cuando estuvo al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Guayas.
El presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó el pasado martes la renuncia de Richard Espinosa al cargo del director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Espinosa presentó su renuncia el pasado 5 de diciembre en el marco del inicio de operaciones del Hospital del Sur en Quito, mediante el decreto ejecutivo 237. El presidente Moreno designó al ingeniero Jaime Patricio Garzón Rivas como nuevo presidente del directorio de la entidad. Asamblea en pleno. Este martes se cumplieron varias sesiones plenarias. En la sesión número 478 no se aprobó el proyecto de la resolución sobre la problemática laboral generada por las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores de la región amazónica. Y fue retirado el proyecto de resolución para exhortar al presidente Moreno para que declare a la Amazonía ecuatoriana como zona de atención especial de iniciativa del legislador Joffrey Poma. Posteriormente se llevó a cabo la reinstalación de la sesión 481, donde también se debatieron varios temas. En el marco de la sesión 478, el proyecto de resolución sobre la problemática laboral generada por las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores de la región amazónica no contó con los votos suficientes para su aprobación. Sin embargo, su proponente, el legislador del Partido Sociedad Patriótica, Freddy Alarcón, insistió en que se debe mejorar la vida de los empleados locales de ese sector del país, empezando por el alza de sus sueldos. Que con $470 yo creo que no vive un ser humano. Más adelante, en la misma sesión, Joffrey Poma, proponente del proyecto de resolución para exhortar al presidente Moreno para que declare a la Amazonía ecuatoriana como zona de atención especial, retiró la propuesta, pues explicó que durante el gabinete ampliado del primer mandatario realizado el pasado 8 de diciembre en Lago Agrio, hubo el compromiso público por parte del Ejecutivo para atender las demandas de dicha región. Que para el mes de febrero tendríamos ya aprobado o sería aprobada la ley amazónica. De inmediato se reinstaló la sesión 481. Allí se aprobó un exhorto de apoyo al SRI para el pago de las obligaciones tributarias y de infracciones que constituyan defraudación tributaria por parte de grupos económicos en Ecuador. Dicho texto fue aprobado con 61 votos a favor. Posteriormente se tramitó el proyecto de resolución que solicitaba la comparecencia del titular de la CENESID, Augusto Barrera, para que informe el estado actual del plan de contingencia de las universidades suspendidas en 2012. El mismo produjo varias intervenciones, entre ellas la del asambleísta oficialista Rubén Bustamante, quien insistió en una solución final al problema de la Universidad Nacional de Loja. No podemos vivir en una provincia como Loja, que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como la capital cultural del país. Mientras Fernando Burbano del Movimiento Creo consideró que la resolución atenderá a 14.000 familias de ecuatorianos que esperan que los jefes de hogar logren tener el título universitario para incorporarse a la actividad laboral. No es posible que haya pasado tanto tiempo y todavía las autoridades del tema no puedan agilitar. Luego del debate, este proyecto de resolución no fue aprobado por el Pleno del Legislativo. Como último punto del orden del día de dicha sesión, se debatió el documento que exhorta al presidente Moreno para que ordene al ministro de Transporte y Obras Públicas intervengan de manera emergente en el sistema de mantenimiento, explotación y operación del sistema vial Chongón-Santa Elena, Progreso General Villamil. Su proponente, el legislador Jimmy Gandel, manifestó en la necesidad de mejorar esta carretera a través de dicho proyecto, pero además cuestionó el incremento de la tarifa del peaje en el sistema vial de este sector del país. Eso hace pensar de que el Ministerio de Obras Públicas o tiene la obligación de trabajar en beneficio del interés público o está trabajando en beneficio de las concesionarias. De su lado, la oficialista Noralma Zambrano solicitó que una vez que se realice el alza de los peajes, se les entregue un informe sobre mantenimiento y otras inversiones en esta carretera, pues asegura que la misma no ha sido atendida por el gobierno desde el 2014. Se deben socializar los montos de inversiones de la empresa concesionaria. Al cabo de 4 intervenciones y con 122 asambleístas presentes, la resolución fue aprobada. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Más adelante, en la sesión número 488, se analizó el proyecto de resolución donde exhorta al presidente Lenín Moreno a reformar el decreto ejecutivo número 888, publicado en el registro oficial número 545 del 29 de septiembre de 2011, relativo al plan retorno. Byron Zuquilanda, proponente del documento, explicó el contenido, alcances y beneficios del documento, que ofrece oportunidades a los migrantes de volver con sus herramientas de trabajo y contribuir en los procesos de inversión. Al cabo de 6 intervenciones, se aprobó el texto de la resolución. Que tiene
la intención de servir y de hacer que el retorno de los migrantes sea atractivo para evitar la oprobiosa deportación de muchos migrantes ecuatorianos, no solo en la circunscripción de los Estados Unidos y Canadá, sino en las 3 circunscripciones internacionales, donde habemos ecuatorianos trabajando día a día. Nosotros no podemos decir que no podemos aceptar una reforma al decreto 888 en donde estamos especificando cantidades. Estoy de acuerdo que la ley está sobre el decreto ejecutivo, pero la ley no especifica cantidades. La ley es simplemente una mención ambigua a lo que requiere el migrante ecuatoriano para volver a reinsertarse en la economía del país. Mientras que en la sesión número 489, con 110 votos a favor, el Pleno aprobó el convenio entre el Ecuador y la Federación de Rusia para evitar la doble tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Durante el debate, la legisladora Ana Belén Marín expresó que el convenio es un instrumento de atracción de inversiones y a su vez es una herramienta que servirá para combatir prácticas de elusión y evasión. Mientras que la legisladora Doris Solís dijo que a la fecha existe una buena relación de carácter comercial con la Federación Rusa que se viene consolidando desde el 2009. Además, agregó que hay 100.000 becarios que se preparan en las universidades rusas. Posterior al debate se suspendió la sesión dejando 3 temas pendientes que serían retomados en los próximos días. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Continuamos informando y ahora les contamos que más de 4.000 denuncias de abuso sexual contra menores de edad se registraron entre el 2015 y 2017. Así lo reveló el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, ante la Comisión Ocasional AMPETRA. La autoridad detalló las acciones emprendidas por el Ministerio Público e informó acerca del déficit en cuanto a personal técnico para el seguimiento de estos casos. Al iniciar con su intervención, el fiscal general Carlos Vaca hizo énfasis en el manejo de la información sobre delitos sexuales a menores de edad, pues la prioridad, dijo, es protegerlos, no llegar al punto de satanizar el tema. Puede incluso un niño que no ha sufrido agresiones sexuales estar expuesto a un bombardeo permanente de información sobre agresiones sexuales. Ya en cifras, los delitos más denunciados durante el 2016 fue el robo con más de 90.000 denuncias y violencia psicológica a la mujer y miembros de su familia con 50.000, ocupando los rangos más altos, mientras que el abuso sexual ocupa el 12º lugar con tan solo 5.000 denuncias, lo que genera preocupación para las entidades de justicia. No es la cifra oficial, es la cifra negra, la que nunca llega a hacerse denuncia. Según datos de Fiscalía, entre el 2015 y 2017 fueron presentadas 4.854 denuncias de abuso sexual a menores de edad, de los cuales el 53% ya han sido judicializados y 1.089 sentenciados. Mientras que en el ámbito educativo se presentaron 714 denuncias correspondientes a agresiones sexuales, 4 de cada 10 casos detectados en establecimientos educativos y 6 de cada 10 casos detectados por docentes. En su exposición dijo que pese a los avances obtenidos por la entidad, queda cabos sueltos que no son fáciles de solucionar. El fiscal aseguró que no cuentan con suficiente personal técnico para cubrir la gran demanda de atención a las víctimas. Me permita en el proyecto de inversión equipar y tener más personal para solucionar este problema. Y la directriz de Semplades es no. El fiscal Vaca además fue crítico con las medidas de prevención y políticas de Estado. Aquí hay un problema de abordaje desde el punto de vista de política pública. En la comparecencia, el fiscal dio detalles, además de la articulación interinstitucional que dará seguimiento a los casos y reporte de acciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, también compareció ante la Comisión AMPETRA de la Asamblea Nacional. Ahí detalló el plan que lleva adelante esta cartera de Estado en la atención a las personas víctimas de violencia. Hasta la Comisión Ocasional AMPETRA llegó la ministra de Salud, Verónica Espinosa, a quien informó sobre las acciones de esta cartera de Estado para hacerle frente a los casos de abuso en contra de los menores de edad. Sabemos que al menos 6 de cada
10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. En cuanto a salud sexual y reproductiva, Espinosa reveló que al Estado ecuatoriano le cuesta $331 millones anuales atender a personas con embarazos no deseados. La inversión en planificación familiar y en salud sexual y reproductiva es mucho más eficiente que lo que nos está costando atender las consecuencias de esta problemática. Y en cuanto a las acciones que emprende el Ministerio de Salud, Espinosa explicó: hemos fortalecido la capacidad resolutiva de los servicios y de los profesionales de salud. Tenemos 2.150 establecimientos de salud que aplican un procedimiento específico para atención de violencia de género. Se ha capacitado a 28.878 profesionales. Y a futuro, la ministra de Salud reveló que esta cartera de Estado ya trabaja en atención a personas víctimas de violencia, mismos que están coordinados con la Fiscalía. Tenemos 15 servicios, salas de primera acogida coordinadas con la Fiscalía Nacional. Existen peritos calificados ahí. El mismo médico que brinda todo este protocolo de atención, al mismo tiempo realiza el peritaje que es válido para el sistema judicial. La Comisión Ampetra elaborará un informe en donde se incorporará el plan del Ministerio de Salud en beneficio de las víctimas de violencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El próximo miércoles, la Comisión de Régimen Económico analizará la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reactivación económica, calificada con el carácter de urgente en materia económica. Las polémicas se mantienen, pues el Ejecutivo insiste en que los sistemas de pagos electrónicos deben ser administrados por la banca privada. Dentro de los 16 puntos que observa el Ejecutivo al proyecto de ley para la reactivación económica, consta la administración de los sistemas de pago electrónicos. El presidente Lenín Moreno insiste en que el denominado dinero electrónico pase a manos de la banca privada. Esteban Melo, de las filas de Alianza País, recuerda que este punto ya fue eliminado por la Asamblea Nacional durante la aprobación del informe para segundo debate. No vamos a entregar el dinero electrónico a la banca, eso si quiere hacerlo el señor presidente tendrá que ser su responsabilidad. Gabriela Larreategui, de las filas de Suma, por su parte, coincide con la propuesta del jefe de Estado. Y sobre todo en que se elimine este fantasma, esta sombra oscura del dinero electrónico. Por su lado, Henry Kronfle hace un balance a los puntos objetados por el presidente Moreno versus el informe para segundo debate aprobado por el Legislativo. Cree que hay temas, sobre todo para el sector productivo, que deben ser revisados. El peso de que el Banco Central no reciba en dación de pagos papeles, sino dinero, el peso de que ya no exista el dinero electrónico en el país, tiene eso digamos, más peso, por decir, esos dos puntos que todo lo demás. Por lo tanto, yo, digamos, estaría contento en que la Asamblea se allane al veto del presidente. Según adelantaron los propios asambleístas, la idea es aprobar el informe recomendando el allanamiento al veto del Ejecutivo o ratificándose en el texto aprobado por el Parlamento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Reformas a la ley de estadísticas, creación de un proyecto de ley de alianzas con sociedades son los primeros puntos que trabajará el grupo parlamentario para erradicar la pobreza una vez que fue presentado oficialmente. Durante el foro para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se analizaron los avances obtenidos por el Ecuador con miras a reducir la desigualdad. Con la finalidad de conformar espacios y fomentar iniciativas legislativas encaminadas a la erradicación de la pobreza con miras al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo el Foro para la Implementación de los ODS. Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, habló de la importancia de la Agenda 2030 y sus retos. La debida agilidad para que realmente sea plasmada en las diferentes leyes. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del que ya son parte 150 jefes de Estado, en la Asamblea se conformó oficialmente el Grupo Parlamentario para Erradicar la Pobreza. Su titular, Pavel Muñoz, detalló los primeros ejes de trabajo. Ley de estadísticas, es importante avanzar hacia un sistema de estadísticas basado en registros administrativos, nos permita discutir cómo alcanzar mayores niveles de dotación de agua de calidad en el país, una ley que nos permita tener alianzas públicos sociales. En esa línea, la asambleísta Vilma Andrade propuso que se adopten medidas desde territorio, pues la falta de servicios básicos incide en los altos índices de pobreza. El compromiso pleno en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Los exponentes Arnaud Peral, coordinador residente de Naciones Unidas, y Rigoberto Carballo de Semplades, hablaron sobre las consecuencias de la falta de apoyo de los gobiernos de turno y, a su vez, qué opciones se pueden implementar. Hay un respaldo en este momento a nivel de análisis
tributario, fiscal. Para generar un Estado lleno de oportunidades, más justo, más solidario. Ecuador enfrenta el desafío de generar alianzas entre el Estado, sociedad civil, academia y empresa privada para el cumplimiento de la Agenda 2030. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Esta semana en el programa Tercer Debate, la consulta popular concitó la discusión entre los asambleístas Elizabeth Cabezas de Alianza País y Henry Moreno del Movimiento Creo. Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de que la ciudadanía no se quede de brazos cruzados ante las problemáticas que enfrenta el país. Sobre la pregunta de la consulta popular respecto a sancionar a personas condenadas por actos de corrupción, la asambleísta del oficialismo, Elizabeth Cabezas, calificó de una gran iniciativa, pues es necesario poner mano dura a este mal social. Ratificar una aspiración de los ciudadanos de enmendar y generar precedentes sobre ciertos temas que realmente tenemos que censurar y no permitir que se sigan dando. El debate lo contrastó Henry Moreno, quien también concuerda con la postura de Cabezas. Que viene a hacer es a mejorar el sistema de la administración pública. Respecto a la interrogante propuesta por el presidente Moreno sobre el principio de alternabilidad, el legislador de Creo respondió que solo es a conveniencia del momento político. Rasgaba las vestiduras diciendo que no debe haber elección indefinida. Luego ya vieron que había que hacer la Constitución al tamaño de ello. Mientras que para la legisladora oficialista es necesario dar nuevos aires a los cargos de elección popular. Estas alternancias necesarias para los procesos democráticos y sobre todo por el fortalecimiento del tema de participación ciudadana. Mientras el tema para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta Moreno considera que el organismo jamás cumplió con su fin. El hablar de que quienes vayan a integrar este Consejo de Participación Ciudadana no tengan una afiliación política durante los 5 años anteriores. En esa línea, la legisladora Cabezas fue mucho más allá. Ella aclaró que la Asamblea continuará cumpliendo con su rol fiscalizador. De que la Asamblea siga manteniendo sus facultades y sus atribuciones. Cabe señalar que el plebiscito de la consulta popular y referéndum está convocado para el 4 de febrero de 2018. Mientras tanto, las observaciones y reacciones continuarán hasta la fecha tope. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Agenda legislativa. Y ahora revisamos las actividades previstas en la agenda legislativa para la próxima semana. Este lunes 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo invita al lanzamiento del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Esto se llevará a cabo acá en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo. Ese mismo lunes 18 de diciembre, a partir de las 15 horas, la Asamblea Nacional y la Red Acuerdo contra el Cáncer invita al evento denominado Iniciativa Esperanza. El tema a tratar es la entrega del proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Asimismo, esto se llevará a cabo en el Salón José Mejía Lequerica de acá del Palacio Legislativo. Asimismo, este lunes a las 15 horas, la Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Antonio Torres Collantes, presidente nacional del Comité de Derechos Humanos del Ecuador, quien expondrá sus observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Guillermo Freire León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos del Ecuador, quien expondrá sus observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Y también Eduardo Agustín Arajo Hacho, quien expondrá sus observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Y por último, María Isabel Caicedo Mafla, quien expondrá sus observaciones al mismo proyecto de ley del adulto mayor. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Dominical.